Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Gracias por escucharnos aquí en el Heraldo Radio, en este día en el que ya se empieza a sentir un poco más el clima frío y acercándonos hacia la recta final de este 2025, pero la información sigue fluyendo de manera importante y aquí les vamos a dar los detalles, pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Contenta, amiga, ya nos pusiste a bailar con esa canción de Juan Gabriel aquí en el estudio y por supuesto seguro que nuestros amigos también. Feliz de estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este jueves con mucha información. Pues sí, arropándonos y comienzan los fríos, así que hacer lo propio. Amiga, te regreso a los micrófonos. Por supuesto que sí, hay que cuidarnos de estas enfermedades respiratorias. Por cierto, están en aumento los casos de COVID-19 con esta subvariante que se llama Frankenstein, así es que hay que estar atentos, pero platícanos quién nos va a acompañar hoy. Gracias, Romina. En unos momentos vamos a platicar con el presidente de la Canifarma, Rafael Gual. Ya se dio a conocer el plan sectorial de salud, cuáles son los beneficios. Ya tendremos medicamentos, mejor atención los mexicanos en el sistema de salud pública, cuáles son los pro y por supuesto los beneficios de esto y más platicamos con él. Y el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, pero ¿qué es esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos detectarla a tiempo? Para comentarnos de todo esto nos va a acompañar el doctor Diego Apresa. Él es director senior para neurociencias de Lilly México. Y aquí en Salud, Dinero y Amor le estaremos dando detalles de esta alianza que hizo Rappi y Amazon. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los efectos? No solamente como negocio, como empresarios, como país también y por supuesto los efectos que tendremos nosotros como usuarios de ambas plataformas y toda la evolución que podría traer tanto el comercio electrónico como el tema de repartición de restaurantes vía internet. De todo esto y más le vamos a platicar el día de hoy. Y no hay plazo que no se cumpla. Ahora sí ya iniciaron los procesos de consulta para la revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de estas negociaciones? Para platicarnos de esto nos va a acompañar Eduardo Arrocha. Él es consultor del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Así es que ya lo escuchaste. Información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Muy buena música de Juan Gabriel, así es que acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y un tema que nos interesa absolutamente a todos los mexicanos es este sector salud y la atención médica pública que sigue dando mucho de qué hablar. Unos servicios más que deficientes, desabasto de medicamentos, deuda creciente con farmacéuticas y empresas. Y para tratar de contener y de resolver todos estos problemas, hace unos días se presentó este plan sectorial del sector salud. Para platicarnos de ello ya nos acompaña en la línea Rafael Gual. Él es director general de la Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Muy buenas noches, Rafa, qué gusto saludarte. Igualmente. Y sí, es una buena noticia que ya salió el Plan Sectorial de Salud dentro del Plan Nacional de Salud que agrupa pues las principales acciones, ¿no? Yo te diría, hay objetivos importantes a mejorar el acceso a los servicios de salud para toda la población, hablando de universalidad de los servicios del sistema de salud, enfrentar los principales problemas de salud. Hay un tema importante que es la vacunación, que como ustedes saben, pues se abandonó, yo diría, en el sexenio pasado. Las consecuencias las vemos con brotes de enfermedades que prácticamente ya habían sido erradicadas y bueno, ahora el secretario de Salud tiene pues esa principal tarea y esa gran visión de volver a retomar
temas de prevención que ayudan mucho a la población, ¿no? Entonces, sí hay muy buenas intenciones dentro del Plan Nacional de Salud 25-26, en fin, lo que nos faltan son recursos, ¿no? Que aquí yo te diría, no hay una correspondencia entre los objetivos que se plantean, que son ambiciosos y que son pues muy buenas intenciones, a lo que debe destinarse como presupuesto a salud. Esa es, digamos, la gran incógnita, ¿no? Rafa, de buenas intenciones, pues no vivimos. Hablas de inversiones, ¿qué tan real es este plan? Y por supuesto, hablamos de inversiones, de qué tanto y qué tan cortas se quedan versus el presupuesto del 2026. Mira, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. La verdad es que deja mucho que desear el gasto en salud, que bueno, debería ser inversión en salud, pero bueno, la parte que se destina a salud del Producto Interno Bruto no alcanza ni el 2.6%, ¿no? Cuando lo real para que se pudieran alcanzar todos esos objetivos debería ser 6%. Con 3.5 apenas estaríamos en una cifra que pudiera permitir pues tener algo de cobertura como se pretenden estos objetivos del Plan Nacional de Salud. La verdad es que los países de la OCDE recomiendan 6%, ¿no? Hay países en Latinoamérica que tienen mayor presupuesto en salud que México. México destina, pues eso, 2.6%, lo cual no garantiza que se puedan tener ni los servicios, ni los medicamentos, ni muchas campañas de salud. En fin, creo que ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Y también esto afecta obviamente a la parte regulatoria, ¿no? Le están dejando un presupuesto a COFEPRIS menor al que tenía, a salud en general le reducen el presupuesto, en fin, son, te digo, contradicciones en cuanto a lo que se pretende como objetivos y lo que realmente se destina para poder alcanzarlos. Rafa, y en este tema, ¿cómo va el pago a los proveedores? Que ese era uno de los aspectos que los tenía en jaque realmente o que los tiene todavía, sobre todo a los pequeños empresarios y proveedores. ¿Esto cómo va? ¿Qué les han dicho ahora que presentaron este plan sectorial? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, ahí no se contempla, o sea, realmente sí tenemos ese problema, todavía persiste. Estamos hablando de cerca de 14,000 millones de pesos de adeudo. Los años principales son 23 y 24, pero de 25 tampoco se ha pagado, pues, o sea, estamos en esa situación de complicación cada vez más extrema, donde, como bien dices, pues ya se pone en riesgo inclusive la viabilidad del capital de trabajo de las empresas. Esto definitivamente pues puede afectar el abasto de medicamentos en un futuro. Lo vemos muy serio, muy preocupados de que pues no se avance en este tema, ¿no? El IMSS Bienestar es el deudor principal, con alrededor de 8,000 millones de pesos de adeudo a la industria, ¿no? Tú sabes que sustituyó al INSABI y bueno, acarreó las deudas que se tenían con INSABI, que nunca funcionó, que lo crearon y lo desaparecieron en 3 años, y bueno, esto ha sido verdaderamente pues una némesis para la industria. Rafael, nuevamente María Elena, y esto te lo digo a título personal, por eso digo mi nombre. Entonces parece ser que este plan o este programa pues deja mucho que desear, es una aspirina. ¿O qué le ven de bueno a este plan? ¿Hay algo rescatable que dice la industria, vamos para adelante? Mira, yo creo que, a ver, si lo conjuntamos, mi querida Malena, con el Plan México, con el programa de fomento o de promoción a la industria farmacéutica, pues hay cosas rescatables. Hay anuncios por parte de la industria de invertir en México, de ampliar o de extensiones de planta o de la fabricación de principios activos farmacéuticos, que es un gran tema y que México pudiera tener eso, y sobre todo en la parte de investigación clínica, que son inversiones fácilmente capitalizables, muy rápidas. O sea, hay condiciones para que pudiera darse esto si hay una agilidad regulatoria, que hemos avanzado con el tema de COFEPRIS, digamos que se está pavimentando el camino para que se dé esta mucho mayor agilidad regulatoria, como lo menciono, que esto nos permitiría, por ejemplo, pues aumentar nuestra capacidad de tener estudios clínicos aquí en México, también capacidades de producción, no para cubrir el desabasto, pero sí para poder exportar a muchos otros países. Son cosas que se pueden avanzar, que no necesariamente, te digo, están en el Plan Nacional de Salud, pero sí en el Plan México y sí en el programa de fomento o de promoción a la industria farmacéutica. Rafa, ¿y los resultados cuándo se podrían empezar a ver? Porque es cierto que hay un rezago enorme
enorme y no hay mayor presupuesto, no se prevé destinar un mayor presupuesto, por ejemplo, a la COFEPRIS, a los verificadores o a los que están ahí avanzando en los trámites. Hay tratamientos que llevan pues muchos meses a la espera de que se aprueben, por ejemplo, de Carticel, ¿no? Que ya está en Estados Unidos con muy buenos resultados para varios padecimientos, principalmente oncológicos, y aquí nomás no sale. Entonces, más o menos para cuándo ya se podría ver una luz al final del túnel y que se empiece a agilizar toda esta tramitología. Yo te diría, Romina, que en la parte de COFEPRIS, en la parte regulatoria, sí se puede avanzar, yo diría en pocos meses, porque se están tomando acciones que pueden mejorar sensiblemente el trámite, ¿no? Incluyendo el reliance, es decir, en confiar en estudios que se han hecho ya en otros países, como bien dices, aprobaciones que se tienen en otros países, registros que ya han sido aprobados por FDA, por EMA, en fin. Esto se está trabajando y creo que puede avanzarse relativamente pronto. Estamos hablando de meses, ¿no? Como bien dices, también con la reducción de presupuesto a COFEPRIS, les habían prometido contratar a 200, dictaminadores más, y realmente lo que han tenido es una reducción en su planta, ¿no? En su plantilla de personal. Les quitaron cerca de 100 personas, en fin, ha sido complicadísimo. Es un área importantísima, pero Estados Unidos, dentro de el tema de la renegociación o la revisión del tratado, que será el próximo año, como ustedes saben, pues también está presionando para que se agilicen mucho los procesos regulatorios. Esto ayudará a que México pues también se ponga las pilas y eventualmente se pueda tener esto. Nosotros, como siempre, estamos en total disposición de ayudar a la autoridad. Hemos tenido un diálogo excelente. Además, hay personas muy capaces dentro de COFEPRIS, empezando por la comisionada Armida Zúñiga, que nos pueden de alguna manera dar luz de que se van a alcanzar los objetivos que se están planteando. Pues estaremos muy atentos, un plan o un programa por demás todavía austero, porque pues la sociedad veremos resultados. ¿Cuándo, Rafa? A ver, los resultados se van a dar cuando se tenga un abasto suficiente y oportuno. Creo que también ahí por parte del subsecretario Clark se están dando pasos importantes para 2027-2028, donde se está ya en estos momentos pidiendo a todas las entidades que participan que estimen su demanda como debería de ser, o sea, tener esta planeación y empezar desde principios del próximo año a tener ya de alguna manera establecido qué se va a necesitar, informarlo a la industria. Creo que por ahí se está avanzando para que en 2027-2028 no se tengan todos los tropezones que hemos tenido en este año desde la anulación de la licitación en abril, que ha provocado pues que se tengan 32 procesos diferentes o más, y que pues obviamente esto genera confusión, incertidumbre, y falta de planeación para la industria, ¿no? Y esperemos que el proceso de 2027 sea mucho más transparente, mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más planeado que lo que hemos tenido, ¿no? Por ahí vamos. Tenemos que resolver todavía el problema logístico, que sigue siendo un tema. Y si nos lo permites, Rafael Gual, presidente de la Canifarma, estaremos muy al pendientes de este tema y de otros. Pues estaremos consultando, si así nos lo permites, aquí en Salud, Dinero y Amor. Por supuesto, pues que sí, les agradezco mucho. Les mando un abrazo. La salud, en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor, uno de los temas más recurrentes y que nos están buscando para consultarnos es relacionado cómo detectar que alguien sufre Alzheimer y no es otro padecimiento o algo por vejez o otra situación. Para platicar y aclarar todas sus dudas, nos da muchísimo gusto saludar esta noche al doctor Diego Apresa. Él es director senior de neurociencia de Lilly México. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle. Muy buenas noches a ti y a todo el público. Muchas gracias, doctor. Oiga, ¿cómo detectar que alguien padece Alzheimer y no se trata de algún otro padecimiento? Es una muy buena pregunta y creo que desde ahí empieza todo. El cómo detectar la parte del Alzheimer, pues empieza a ser desde la parte más sencilla. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues muchas veces empezamos a ver que ciertos familiares o nosotros mismos empezamos a tener ciertos olvidos. Empezamos a tener olvidos con dónde dejamos las llaves,
alguna cita que se nos haya olvidado, pero a este tipo de circunstancias o situaciones que empieza a pasar y pues evidentemente que ya ciertos pacientes tienen mayor edad, hablando como los 60 años, 65, pues ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a decir, pues es normal, es parte de la edad. Pero realmente ahí es donde nosotros tenemos que poner un foco y empezar a, pues, no normalizar este tipo de situaciones, y cuando empiecen a suceder esas cosas, acudir con el médico, acudir muchas veces con el neurólogo para que él pues nos ayude directamente a saber qué pudiera ser, si es directamente Alzheimer o bien, como bien dicen, algún otro tipo de patología, pero esto ya se empieza a vislumbrar con ciertas herramientas de diagnóstico que el doctor tiene. Doctor, muy buenas noches. Les saluda Romina Román y bueno, pues olvidos tenemos prácticamente todos cuando estamos o muy estresados, cuando tenemos muchísimas actividades por hacer, por cambios hormonales, incluso como la menopausia. Pero ¿cuáles son las señales de alerta a las que debemos ponerle especial atención, ya sea como pacientes o familiares, que podrían ser indicadores de un posible Alzheimer? Hola Romina, y muchísimas gracias por tu pregunta. Llega a ser de cierto momento complejo porque pueden existir ciertas circunstancias que pues evidentemente no nos hagan pensar en la parte del Alzheimer, ¿no? Y muchas veces cuando ya se presentan los síntomas mucho más agudos, es cuando ya le hacemos más énfasis, porque sí, como bien lo estabas diciendo, el estrés llega a ser un momentáneo o algunas otras circunstancias llegan a ser momentáneas, y aquí es una situación que se presenta de manera constante, y esa es la parte clave, creo. 1, la edad, y 2, también muchas veces el tener esta parte de los olvidos, porque muchas veces si tenemos que recordar cuánto es un paciente de Alzheimer que tengan en la parte del comienzo, como los 60, 65 años, y que empiezan a presentar de manera concurrente ciertos olvidos. Al principio van a ser olvidos que nos permite o le permite al paciente realizar su vida del día a día, pero realmente estos son como justo los focos que nos van a llamar la atención, y que es el momento que deben de ir con un médico especialista para que ellos los puedan guiar y si no descartar que sea Alzheimer directamente. Doctor, ¿qué tan cierto es de que el Alzheimer solo les da a las personas, pues obviamente que a lo mejor no tienen activo esta parte del cerebro, tienen actividades? Vemos que también es una enfermedad que le da a empresarios. ¿Hay algunos pasos a seguir cuando sospechamos que nosotros o alguien tiene Alzheimer? Es algo muy complejo y al final por eso ha sido una enfermedad que ha llevado mucho tiempo para estudiar, porque como bien dicen, se empiezan a detectar primero ciertos factores de riesgo relacionadas a la enfermedad, y como bien estaban comentando, directamente, por ejemplo, las personas que hoy no tienen cierto grado académico o bien que no ejercitan la memoria, pueden tener mayor propensión a tener Alzheimer. Eso se ha visto a través de los estudios, y esto es algo que sí impacta directamente, aunque no existe alguna persona que por algunos ciertos otros riesgos que bueno, sea la parte genética, que también nos lleguen a impactar. Y ahí, pues, aunque seamos alguna persona que ha estudiado algún doctorado, o sea un empresario, y que directamente ejerzca la memoria, no significa que esté exento a que no tenga la patología, porque al final también existen estos factores de riesgo, que es la parte genética, que esta carga genética pues también nos impacta a las personas que han tenido pues familiares que sean directos, que hayan padecido el Alzheimer. Entonces, sí hay ciertos factores de riesgo que podemos generar que se prolongue la enfermedad un poco, que es con estos ejercicios mentales, y otros que desgraciadamente pues nos van a perseguir, que es justo la parte genética que hoy no podemos quitarnos. Doctor, a menudo se confunde el Alzheimer con la demencia. ¿Cuáles son las diferencias y de qué olvidos estamos hablando? ¿Memoria de corto, muy corto plazo? ¿Memoria de largo plazo? ¿Ya olvidar el nombre de tu hija tal vez momentáneamente, o la dirección donde vivo? ¿Qué tipo de olvidos son los que podrían presentar mayores indicadores? Y es una muy buena pregunta, y justo comenzar con que demencias es un grupo de enfermedades muy amplio, y muchas de estas enfermedades dentro de la parte clínica van a poder ser presentadas de manera similares, y es por eso que cualquier tipo de olvido que empieza a ser concurrente es momento de ir al médico.
no es algo sencillo de tener un diagnóstico con un cierto tipo de olvidos, con si fuera el nombre es mucho más propenso a que fuera Alzheimer y si fuera un olvido de citas es mucho más propenso a otro tipo de situaciones. No, por eso también llegan a ser tan complejas las demencias en el diagnóstico, ya que muchas veces empiezan con este tipo de situaciones, como bien lo estabas colocando, como ciertos olvidos, ¿no? Pero cuando ya vamos al médico, el médico va a hacer estudios mucho más profundos, ya sea con algunas pruebas que nos evalúen mucho más la memoria, y además de eso lo van a acompañar con otros estudios, o estudios de imagen, como pudiera ser una resonancia magnética, como una tomografía, y ya en conjunto de todas estas herramientas, el médico es donde puede ya determinar un diagnóstico, pero es muy, muy complejo y no nada más por eso con un simple olvido. Ya desde ahorita podemos nosotros empezar a decir, muy probablemente es este diagnóstico. Nos ayuda precisamente a tener más conciencia sobre las demencias y más que allá de las demencias también justo con la parte del Alzheimer y poder acudir a un médico. Para tener mayor conciencia, para por supuesto atender esta enfermedad silenciosa en su mayoría de las veces, se requieren desde la salud pública algunas estrategias. ¿Qué retos ve como prioritarios, doctor? Y es una excelente pregunta porque realmente hoy como desafío, como prioridad que tenemos en la salud pública es esta parte de conciencia y conciencia desde todos los ámbitos y no normalizar muchas de estas situaciones. Hoy, como les comentaba, creo que uno de los mayores retos que llegamos a presentar es poder normalizar a los olvidos, a las personas que muchas veces se empiezan a sentir incómodas con estos pequeños fallos que llegan a presentar en el día a día, que como bien sabemos, son personas que pueden seguir haciendo su día a día totalmente, pero ya empiezan ellos a no sentirse la persona que eran antes. Entonces, es concientizar a la gente en todos los ámbitos para que le empecemos a dar la importancia a esta enfermedad y que de esta manera podamos justo generar mayores diagnósticos y diagnósticos tempranos para que la gente pueda tener un diagnóstico certero en el momento adecuado. Doctor, se dice que puede comenzar esta enfermedad 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Y la otra, bueno, ¿qué impacto tiene en lo emocional, en lo económico y en lo social también de los cuidadores? Sí, al final la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que va progresando. Y empieza justo con lesiones en el cerebro y en algún punto donde ya estas lesiones llegan a impactar mucho más precisamente todas las funciones cognitivas, es cuando se empieza a vislumbrar más los síntomas. Pero toda esta acumulación de las lesiones que son de las placas amiloides, como bien dices, se empiezan a generar 20 años previos a que se presenten todos los síntomas, que es lo más impresionante de toda esta parte. Y sí, esto evidentemente nos impacta o impacta al paciente y no nada más al paciente, a los familiares, porque en algún punto el familiar se va a tener que empezar a hacer cargo de ese paciente. Y eso evidentemente muchas veces también puede tener algún impacto en la economía de la familia, porque pues también van a empezar a necesitar cierta ayuda. Entonces es una enfermedad que no nada más recae en el paciente, sino recae en todo lo que está alrededor del paciente. Por eso creo hoy que debemos de darle mucho mayor voz a esta enfermedad, tener más conciencia para que evidentemente más pacientes puedan ser diagnosticados de manera a tiempo. Por supuesto que ese es uno de los grandes retos del Alzheimer, obviamente darle mayor visibilidad, no normalizar los olvidos recurrentes y por supuesto siempre una detección temprana en esta y todas las enfermedades va a ser mejor. Muchísimas gracias al doctor Diego Apresa, él es director senior para neurociencias de Lilly México. Gracias nuevamente, doctor. Quedaron muchísimas preguntas pendientes que ojalá podamos seguir platicando con usted en próximas ocasiones para irlas respondiendo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Al contrario, doctor, gracias nuevamente a usted y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio.